Bienvenido al taller de Aprender a Aprender. En este módulo desarrollaremos el tema Autoevaluando mis progresos. ¡Éxitos en esta nueva aventura! Objetivos del módulo. Cuando culmines el estudio del módulo, estarás en condición de conocer los obstáculos emocionales ante el estudio, aplicar estrategias antes, durante y después de la evaluación, diferenciar las características de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Ernesto sigue avanzando con las materias de este ciclo. Si bien es cierto no han sido de todo sencillas, con ayuda de sus compañeros y docentes, ha sabido superar cada obstáculo. Sin embargo, a John, uno de sus compañeros, no le ha ido tan bien en este ciclo y se encuentra hecho un manojo de nervios por las evaluaciones que les tomarán la próxima semana. En clase, Ernesto y John sostienen la siguiente conversación. ¡Hey, John! Recuerda que quedamos reunirnos para estudiar matemática juntos en estos días. Claro, Ernesto, ¿cómo olvidarlo? Si es el curso que más me preocupa, por eso te pedí ayuda. Eres un trome en matemática. La verdad no sé qué me pasa. Con los problemas de casa y el término de mi relación con Sara, no he podido concentrarme bien en clases y muchos de los temas no he logrado comprenderlos del todo. Ya falta poco para la semana de evaluaciones y eso me tiene muy tenso. Ni siquiera sé por dónde empezar a estudiar. No te preocupes, John. Todo saldrá bien si así te lo propones. Veré la manera de poder ayudarte. Preguntas de reflexión. Ernesto quiere ayudar a John, pero no sabe cómo. Él se pregunta qué consejos le podría dar a su amigo para que obtenga los resultados esperados en sus exámenes. Acompáñanos en el desarrollo de este módulo, donde encontrarás la respuesta a esta interrogante. Obstáculos emocionales ante el estudio. Las emociones y el aprendizaje. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado que antes de rendir un examen se te ponen los nervios a tope? Pues te aseguro que no eres el único. Diversos estudios han demostrado cómo las emociones impactan en el aprendizaje, determinando muchas veces el éxito académico de los estudiantes. Para empezar, sería bueno preguntarnos de qué manera las emociones se relacionan con el aprendizaje. De acuerdo con Mark Smith, 2019, el aprendizaje es un proceso complejo y va más allá del mero proceso de almacenamiento de información. Así pues, requiere de la participación de procesos cognitivos y no cognitivos. Veamos en qué consisten haciendo clic en los botones. Procesos emocionales. El modo en que nos sentimos durante el aprendizaje puede mejorar o alterar la manera en que almacenamos la información recibida durante ese proceso de aprendizaje y la capacidad de recuperar la información almacenada tras el mismo. Procesos cognitivos. Este proceso es tal vez el más importante. La cognición tiene que ver con los procesos de pensamiento implicados en el reconocimiento, almacenamiento y recuperación de información. Procesos sociales. El aprendizaje no puede tener lugar en un vacío. Las relaciones pueden promover o suprimir la capacidad de participar en cualquier acontecimiento de aprendizaje.
Debemos tener en cuenta que las emociones guían y, a menudo, determinan el comportamiento frente a acontecimientos externos, produciendo respuestas físicas como llorar o reír. Respuestas psicológicas que pueden causar que tomemos conciencia de nosotros mismos como individuos y respuestas sociales. Usamos emociones para situarnos dentro de un contexto social más amplio. Existen emociones positivas como el interés y la curiosidad, y emociones negativas como la ansiedad, el aburrimiento y el miedo, que tienen un impacto sobre las metas que nos hemos propuesto en nuestro aprendizaje, como las calificaciones en nuestros exámenes. Haz clic en los botones para conocer más sobre ellas. Ya hemos visto cómo algunas emociones afectan de manera negativa al proceso de aprendizaje. Por ello, es importante ser capaz de controlarlas y expresarlas de manera aceptable para mejorar nuestra capacidad de aprender, porque aquellos estudiantes que logran autorregularse están mejor equipados para el éxito. Los invitamos a revisar también el material complementario de este módulo, donde podrán profundizar sobre este punto, conociendo algunas estrategias para lograr la regulación de emociones.
actitud y actuación antes, durante y después de los exámenes. Ahora veamos qué consejos podemos aplicar antes, durante y después de los exámenes. Comencemos con los exámenes escritos. Antes del examen. Desde el inicio de clases, prepárate para los futuros exámenes, tomando apuntes y repasando las lecciones de cada sesión. Cada sesión de estudio o repaso debe durar aproximadamente 1 hora. Después, debes hacer un corte de 5 minutos para descansar y luego retomar. Realiza algunos simulacros y autoevalúa tus conocimientos. Recuerda controlar el tiempo. Esto te permitirá conocer cuánto has comprendido de los contenidos. Aplica un método de estudio efectivo que se adapte al modelo de examen que vayas a tener. Evita estudiar hasta el cansancio la noche anterior al examen. Aprovecha este tiempo para relajarte, escuchar música o dormir con tranquilidad. Evita los pensamientos negativos. Es muy importante que acudas al examen con la seguridad de que podrás hacerlo bien. Durante el examen. Lee con atención cada instrucción. Esto evitará que pases desapercibidos los detalles. Si tienes dudas respecto a las instrucciones, consúltalas con el docente. Distribuye equitativamente el tiempo entre cada pregunta para evitar que éste se agote antes que hayas culminado. Comienza a responder la pregunta que mejor conozcas. Si sientes que no recuerdas nada de lo estudiado, relájate un poco. Cierra los ojos y trata de concentrarte. Reserva unos minutos para revisar el examen una vez terminado. Puede que hayas olvidado resolver alguna pregunta o puedes mejorar algunas de tus respuestas. Después del examen. Cuando te entreguen el examen revisado, no te conformes con ver la calificación. Lee la retroalimentación del docente y contrasta el examen con las lecciones trabajadas. Escucha los comentarios del docente que suelen centrarse en los errores más comunes del aula y en la forma correcta en la que se debería haber resuelto el examen. Si no obtuviste el resultado esperado, reflexiona si se debe a tu falta de preparación y formula una estrategia efectiva que te permita alcanzar lo propuesto. ¿Y qué debemos hacer para prepararnos para un examen oral? En cualquier caso, debes recopilar información para ir dando forma a lo que quieres exponer. Una vez recogida toda la información posible, tendrás que ordenarla y hacer un esquema. Después de organizar tu información, debes preparar el discurso para tu presentación y los recursos de apoyo. Practica tu discurso cuantas veces sea necesario, hasta comprobar que lo dominas. Practica técnicas de relajación, como la respiración profunda, para disminuir la presión arterial y aceleración cardíaca antes de la exposición. Durante el examen, debes dominar el tema y hablar lo más claro, ordenado y preciso que puedas. Modula tu voz para captar la atención de tu auditorio. Recuerda utilizar recursos no verbales como fijación de la mirada, movimientos del rostro y del cuerpo, kinestésica, manejo del espacio personal y de la distancia respecto a tu auditorio, proxémica. Apóyate de materiales como presentaciones efectivas, videos, fotografías que ilustren tu exposición.
Después del examen, escucha atentamente la retroalimentación del docente. Autoevalúate, detectando errores y áreas de mejora. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Conoces qué procedimientos de evaluación se pueden aplicar? Veamos. Entre ellos tenemos la autoevaluación, evaluación a sí mismo, la coevaluación, evaluación entre iguales, y la heteroevaluación, evaluación por personas distintas al estudiante. Profundicemos sobre ellas haciendo clic en cada botón. Respuesta a la pregunta de reflexión. Ahora podemos dar respuesta a la pregunta de reflexión formulada al inicio del módulo. Como vimos, Ernesto se preguntaba qué consejos le podría dar a John para que obtenga los resultados esperados en sus exámenes. En primer lugar, debemos tener en cuenta que las emociones que está experimentando John en estos días por los problemas en casa y con su enamorada pueden estar afectando su habilidad para concentrarse y recordar, lo cual conlleva a un incremento en la ansiedad. Por ello, debe practicar algunas estrategias de regulación emocional, como, por ejemplo, el distanciamiento, para una evaluación más objetiva de la situación. Tal vez podrías adoptar el papel de un buen amigo. Si tu amigo acudiera a ti, ¿qué consejo le darías? Además, debe poner en práctica algunos consejos para lograr los resultados esperados. En el caso de los exámenes escritos, por ejemplo, no esperar el último momento para estudiar, pues se deben repasar las lecciones desde el inicio de clases. Además, durante el examen, debe estimar el tiempo para cada pregunta y dejar algunos minutos para realizar una revisión final antes de entregarlo. Después de su examen, debe verificar sus respuestas con los materiales y apuntes realizados en clase. Ejercicios. Ejercicio 1. De acuerdo con los tipos de evaluación, relaciona los bloques según corresponda. Luego, haz clic en Enviar.
Respuesta correcta. Has relacionado los bloques según lo estudiado. Ejercicios. Ejercicio 2. Lee atentamente el siguiente caso y responde la interrogante seleccionando las respuestas correctas. Luego, haz clic en Enviar. Respuesta correcta. Has ayudado a Silvana seleccionando las estrategias que se pueden aplicar antes, durante o después de un examen. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo que hemos aprendido en este módulo. 1. Existen emociones negativas como la ansiedad, el aburrimiento y el miedo que tienen un impacto sobre las metas que nos hemos propuesto en nuestro aprendizaje, como las calificaciones en nuestros exámenes. Para superarlas, es necesario aplicar estrategias que nos permita regular nuestras emociones de manera positiva. 2. Para obtener los resultados esperados al rendir una evaluación, debemos aplicar diversas estrategias antes, durante y después, como por ejemplo, desde el inicio de clases, prepárate para los futuros exámenes, tomando apuntes y repasando las lecciones de cada sesión. 3. La autoevaluación consiste en la evaluación que el estudiante se realiza a sí mismo. La coevaluación consiste en la valoración conjunta que realizan los estudiantes sobre el desempeño grupal y en base a criterios establecidos. La heteroevaluación consiste en la evaluación realizada por personas distintas al estudiante, como docentes externos, jurados, etc. Bibliografía. Muy bien, has terminado el desarrollo de este módulo. Te invitamos a continuar su estudio en el aula virtual.